Hermanos, les saludo con la paz del Señor. Voy a leer una parte, los hermanos van a tomar asiento después. En el libro de Jueces, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 1. Estuve observando nuestro ayuno y estamos 80% obreros, pastor. Qué lindo ver así. Aparte que faltaron muchos, pero 80% obreros estamos. Y qué bueno tener esta bendición. Dice de esta manera, 11:1, y Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole: no vas a heredar en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de To. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció en tanto el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de To. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Y Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Hermano, mientras voy introduciendo el mensaje, los que quieren salir afuera, el culto es medio, ya estamos desde las 7 aquí, pueden salir, ir al baño, volver y estar sentadito allí para que la hora del mensaje no salga y esté entrando y esté saliendo. Mientras voy haciendo aquí la introducción, los hermanos tienen ahí pueden salir, tiene toda la libertad. Amén. Los que cantan también, para que no esté allí aguantando, entonces pueden salir. Aleluya. Quisiera leer los nombres de los pastores que comunicaron su ausencia. Presbítero Vicente Romero, y justamente por el temporal no pudo salir de su localidad. Presbítero Antonio González, presbítero Nelson Araujo, presbítero Eduardo Saucedo,
Pastor Cristóbal por motivo de enfermedad, Presbítero Tomás Fernández, ellos no pudieron llegar tanto ayer como hoy para esta actividad. Hermanos, siempre sucede y debemos comprender a los hermanos y orar para que la misma bendición que nosotros estamos alcanzando le alcance también a ellos. Quisiera agradecer aquí por la vida de nuestro predicador que ya predicó, nos ministró mucho su mensaje, Dios le ha capacitado a este varón y gloria a Dios por su vida, Dios lo ha bendecido mucho con el mensaje, siempre trae palabra muy linda y palabra muy edificante. Dios sigue bendiciendo su vida, evangelista Francisco, Dios bendiga también su familia, por ahí están sus hijos que ya cantaron en este lugar. Y bueno, Francisco contó algo de su historia y es cierto, desde siempre fue obediente y Dios le ha recompensado a lo largo de su vida cristiana eso y agradecemos a Dios por su vida. Gloria a Dios. Hermanos, quisiera que miren su Biblia, por favor, allí. Aleluya. Los mensajes que predicamos en los días de los ayunos son más mensajes enfocados para obrero. También de carácter incentivo para que los obreros sean obedientes a su llamado y agarre con responsabilidad la obra de Dios. Dios nos ha colocado en una posición muy especial, muy importante. A los obreros que cuidan la obra, Jesús lo llamó ángel, lo puso en una estatura o en medio de la autoridad que Él conquistó en los lugares celestiales. La Biblia dice que Jesús puso a la iglesia como por cabeza y lo pone sobre principado, potestades y gobernadores. Sobre ello le pone a la iglesia que está en comunión. Y desde ahí los que son obedientes y sumisos a la palabra y se guarda en santidad, ministra. Por eso lo llama ángel. Lo llama ángel. ¿Y quién lo llamó ángel? Jesús. Escribe al ángel de la iglesia. Por eso todos los obreros debemos guardar nuestra dignidad, porque los ángeles que no guardaron su dignidad fueron echados de ese lugar de privilegio. No estamos tan lejos de ese desliz si es que descuidamos. Debemos amar el ministerio que Dios nos ha dado. Debemos amar el llamado y debemos honrar el llamado. Si hay algo valioso que tenemos, es eso, el llamado. Después de la salvación está el llamado. Porque esta elección nosotros recibimos a dedo. Quien nos eligió en Él antes de la fundación del mundo fue Jesús para la salvación. Y quien nos eligió para ser obrero no es el ministerio men, fue Jesús. Y este también ya fue antes de la fundación del mundo. A Jeremías lo dijo de esta manera: antes que te formase, antes que se encuentre el esperma con el óvulo maduro, antes que existiera vida, antes que existiera dentro del vientre de su madre, dice Dios, yo ya te conocía, antes que te formase. Y antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces lo que vinimos a la salvación y lo que recibimos
Este llamamiento es alto, este llamamiento es supremo y este llamamiento fue el proyecto de Dios antes de la fundación del mundo. Es el proyecto de Dios, es lo que Dios planeó. Dios no hace nada improvisado, Dios hace todo planeado. Él planea y después ejecuta. Y antes que tú nacieras, tu nombre ya estaba escrito en el libro de Dios, que iba a ser pastor, iba a ser evangelista, iba a ser misionero, iba a ser aportante de la obra, iba a ser ayudador de la obra de Dios. Dios ya tenía todo escrito. Ahora nosotros vemos todas estas cosas realizarse delante de nuestros ojos y debemos amar y debemos valorar. Aleluya. Cuando Jesús llamó a los 12, dice que lo llamó en el cerro, lo llamó en las alturas. Aleluya. Subió al monte y ahí lo apartó a los 12. Lo llamó en un lugar alto, en un lugar de privilegio. Entonces tu llamado es alto, tu llamado es privilegiado y tú eres privilegiado. Y debe de guardarte para Dios, para que Dios te use y para que todo lo que Dios planeó se cumpla en tu vida. Salmo 139, el salmista David habló y dice: y todas aquellas cosas estaban escritas en tu libro antes que yo naciera. Antes que yo naciera. Es decir, que Dios ya tenía todo planeado. Ame tu llamado, valore tu llamado y respete tu llamado y viva conforme a tu llamado. Amén. Viva conforme a tu llamado. Eres alguien muy importante y Dios puso su confianza en ti. Te eligió, te llamó, y no sea como Saúl. Una vez que le iban a ungir a Saúl, Saúl estaba escondido. Saúl no se sintió, Saúl no abrazó su llamado. Saúl estaba escondido. Aleluya. Hermanos queridos, amemos lo que Dios nos ha dado. Y quiero entrar en el mensaje. Miren conmigo, por favor, aquí. Aleluya. En el libro de Jueces, capítulo 11, versículo 1, dice la historia de esta manera. Jefté Galadita era esforzado, valeroso, pero tenía un gran defecto. Era hijo de adulterio o hijo de fornicación. Alguno dice que él había nacido por una relación extramatrimonial y era producto de una relación adúltera. Otro dice que su papá era un padre soltero, que era su nacimiento era producto de fornicación. Queridos hermanos, observe el mensaje, ya sea como sea, producto de adulterio, producto de fornicación, tuvo un padre responsable que la recogió en su casa. La recogió en su casa, le formó allí, pero llega un momento que la esposa de Galaad, dice, tuvo hijos. Nacieron los medios hermanos de Jefté y crecieron ellos. Y ahí está la pelea por la primogenitura. Él era primogénito de parte del padre, pero no era primogénito de parte del matrimonio original, de parte de la madre. Y le preguntaban por la madre, y su madre era una mujer ramera, era una mujer
prostituta. Y ahí empieza la pelea. En el capítulo 11, el versículo 2 dice de esta manera: le echaron, cuando crecieron sus hermanos, le echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres ilegítimo, porque eres hijo de otra mujer. Y en la sociedad donde él estaba, lo bautizaron con este nombre: hijo de otra mujer. Y preguntaron y dijeron: ¿y por qué lo echaron? Si era valeroso, si era esforzado, simplemente porque era hijo de otra mujer. ¿Y por qué te expulsaron de tu casa? Porque yo era hijo de otra mujer. Le bautizaron con este nombre, pero mire la cualidad sobresaliente de este hombre. Usted va a mirar allí y dice de esta manera: esforzado, valeroso. Y ese esforzado y valeroso, ese carácter, le volvió sobresaliente. No quedó a pelear por herencia entre sus hermanos. Aceptó que había nacido producto de pecado, era hijo de otra mujer. Y la Biblia dice que huyó, porque fue una vergüenza para él. Porque mire, no solamente los hermanos lo echaron, sus hermanos que eran sus hermanos biológicos, no solo sus hermanos, sino que sus hermanos consiguieron documentos legales de parte de los ancianos, porque más tarde Jefté lo va a culpar a los ancianos, que los ancianos también los echaron. Entonces sus hermanos, las autoridades que eran los ancianos, le echaron, le quitaron la herencia, le dieron a sus hermanos, aleluya. Y caso como el que vivió este hombre, de repente a muchos lo va a dejar amargado, resentido por el rechazo, porque si hay algo que duele, es el rechazo. Si hay algo que afecta al ser humano emocionalmente, es el rechazo. El rechazo uno no olvida, el rechazo que le mostraron en su niñez, o en su juventud, o en su adolescencia. Va a pasar años, y ese sentimiento de rechazo que le mostraron, o ese en vez de afecto le mostraron rechazo, ese desprecio, va a crecer, se va a desarrollar junto con su carácter. Puede sufrir de raíz de amargura, puede sufrir de odio, o de repente puede sufrir de un sentimiento, hermanos queridos, de culpabilidad por causa de papá o por causa de mamá, por la mala reputación de mi mamá. Yo fui rechazado. O él podía decir: mi padre no me defendió, mi padre no salió a mi defensa. Él pudo también desarrollar, hermano, un sentimiento de autocompasión. Pero nada de eso él no desarrolló. Y encontramos en el capítulo 11, yo quiero que miren, en el versículo 3, cuando huyó y se fue y habitó en otra tierra, en otra localidad que se llama la tierra de To. Se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salía con él. Este pasaje me hace recordar de David, cuando se convirtió como el perseguido del gobierno de Saúl.
o del ejército de Saúl. Ya no podía vivir en la casa de su padre porque lo buscaban allá. Ya no podía seguir como el yerno del rey porque el rey le perseguía. Entonces él se fue y se metió en una cueva que se llama Cueva de Adulán. Y allí estaban, dice, los hombres fugitivos, los endeudados, los que habían perdido su sueño, a aquellas personas malas, aquellas personas de malo proceder, aquellas personas que habían huido porque no tenían la forma de cómo pagar una deuda contraída. Y estando en aquella cueva, David nunca perdió la fe. David nunca perdió en el enfoque. Y David nunca perdió la unción. La unción estaba sobre él. La gracia de Dios estaba sobre él. Y él sabía, aleluya, que donde él iba, Dios iba a estar con él. Y allí de aquel lugar nacieron los grandes guerreros que marcaron la historia del Antiguo Testamento. Aquellos guerreros que cuando peleaban, su cara se volvía como la cara de un león. Aquellos guerreros que cuando peleaba, la espada se le quedaba, aleluya, hermano, en la mano, y su mano se apegaba a la espada y podía matar 700 soldados enemigos. Aleluya, sin que usara otra arma, solamente espada y escudo. De esa gente derrotada, David pudo levantar soldados que había peleado con gigantes, que tenía 24 dedos en el pie. De esa gente fracasada, David se volvió inspirador. Levantó guerrero que podía pelear con león y podía matarle a león con sopapo. Existen crisis en nuestra vida, ya sea como lo llaman allí, crisis existenciales. Nosotros espiritualizamos, lo llamamos lucha, prueba. En la vida siempre va a existir. Pero no podemos dejar que los sentimientos de culpabilidad o sentimientos, no podemos dejar que nos domine. Vamos a sentir esa amargura por momentos. Vamos a sentir esa lucha por momentos. Pero nosotros debemos enfocarnos en lo que Dios dice que haría por medio de nosotros y con nosotros. No podemos desenfocarnos. De repente como Gesté y no estamos fuera de esos problemas. Pasar por desprecio o pasar por traición ministerial o que alguien falle con nosotros, pero nosotros no podemos alimentar esos sentimientos y decir: me quitaron la iglesia, me mostraron desprecio, yo sufrí el abandono. No, eso deben ser marca de experiencia para nosotros, y nosotros no podemos despegarnos de la gracia de Dios. Pase lo que pase contigo, no pierdas tu enfoque. Dios te ha llamado y Dios no fallará contigo. Hermano, va a dejar en mi ciudad. ¿Crees tú en el llamamiento de Dios en tu vida? ¿Crees tú que Dios te llamó? ¿Crees tú que Dios fue el que hasta ahora te sostiene y que tiene un llamado especial contigo?
El que cree, adore. No te desenfoque. Porque si hay algo que muchas de las veces pasa con nosotros, creemos toda esa profecía, creemos todo eso que el Espíritu Santo puso en nosotros, ese querer hacer la obra de Dios. Pero nos enfrentamos con una situación y parece que eso quiere apagar, ya sea enfermedad, ya sea problemas emocionales o problemas familiares. Y la primera cosa es que pensamos y decimos: ¿será que Dios tiene propósito conmigo? ¿No es el enemigo que se sienta sobre tu hombro y te susurra en el oído y te dice una y otra vez: no vas a valer para esta batalla, no está capacitado para vencer? ¿Será que no es el diablo? Porque el diablo no ha cambiado de estrategia. La primera estrategia que usó con la raza humana fue eso. Le dijo a Eva: no, Dios no es fiel. No, Dios le está escondiendo algo especial. Por eso le prohíbe comer de esa fruta. De todo pueden comer menos de ese, porque sabe Dios que el día que usted coma de esa fruta prohibida, serán abiertos vuestros ojos, serán igual a Dios. La mujer creyó al diablo. Creyó que Dios era infiel, que Dios le estaba escondiendo algo especial y que no le estaba diciendo todo lo que ella tenía que saber. Entonces ahí entró Satanás. Dude de todo el mundo, pero no dude de Dios. El que te llamó es fiel. El que te llamó es fiel. Una de las palabras del profeta Jeremías fue esta palabra: Señor, ya no puedo más. Todas las veces que grito o profetizo, grito violencia, grito destrucción, y se me aumentan los enemigos y están esperando que yo fracase. Y dije: ya no hablaré más a tu nombre, ya no profetizaré más a tu nombre, porque escucho y oigo voces de violencia por toda parte. Acechémosle, matémosle, exterminémosles. Y cuanto decía que iba a callar, mire, ese hace el Espíritu Santo. No obstante, siento dentro de mis huesos como un fuego metido muy adentro. Aleluya. Qué bueno es la unción. Qué bueno es el acompañamiento de la gracia de Dios. Porque este camino, la silla que sentamos está lleno de espinos. El camino que transitamos como obreros está minado. Y necesitamos de la unción de Dios. No hace mucho recibí la visita de un pastor que lo conocí en Bolivia. Nos conocimos otra vez en la conferencia allá de Río Grande do Sul. Y le caí en gracia, vino a visitarme. Y mientras hablábamos, tiene mucha experiencia ministerial. Mientras hablábamos, aleluya, me dice: todo lo que necesitamos, aparte de la familia que nos acompaña en el ministerio, es que estemos siempre ligados con la unción del Espíritu. Porque va a haber enemigos por doquier. Y habrá gente que no va a entender nuestro llamado. Y me hace una pregunta y me dice: dígame el número de tu chapa de vehículo. Hermano, por lo increíble que parezca, todos los vehículos que yo he usado, ni uno me recuerdo su número de chapa, ni el que tengo ahora. Y me dice: ahora haga una prueba, pregúntale a los miembros de la iglesia, ellos van a saber.
Y pregúntale a los vecinos y más a los críticos, ellos van a saber. Ellos van a saber, porque la vida del pastor está controlado por el diablo, por los críticos y aún por los miembros de la iglesia. Por eso no hay que fallar. Esté en contacto siempre con el Espíritu Santo. Aleluya. Y me gustó lo que me dice. Me gustó lo que me dice. Hermanos queridos, enceguecidos por la lucha, muchas de las veces, Benjamín se deje obrero. Enceguecidos por la lucha, muchas de las veces llegamos así en el púlpito. Y oramos y a veces no hay expresión. Señor, misericordia. Cuando escuche que tu pastor ora así, es porque el horno está muy caliente. Si no llega a los 7, está llegando a los 6. Aleluya. Señor, misericordia. Señor, misericordia. Pero de repente la gracia de Dios desciende y potencia al ungido, potencia al que tiene llamado, potencia a su siervo que ha puesto allí. Dejó de decir misericordia. Viene una capacidad sobre su vida que la gente puede decir: habla Jehová, porque todo lo siente. Aleluya. Entonces necesitamos, y nunca pierda de vista esta palabra, esforzado y valeroso. Dos cosas, dos palabras que encierra, hermano, el grande misterio: esforzado y valeroso. Quiero decir que Jehová, nuestro Dios, no está con los cobardes y no le gusta la gente cobarde. No está con los desertores, porque Él nunca desistió de aquel que en Él ha creído en ti. Él nunca desertó. Él es campeón en batalla. Él es poderoso. Él tiene la batalla ganada invictamente. Josué, ¿quiere que yo esté contigo? Se ha esforzado. Duele, Josué, se ha esforzado. Está sangrando, Josué, avanza hacia adelante. Se ha esforzado. ¿Por qué? Porque Dios está con los esforzados. Esfuérzate y sé valiente, y yo estaré contigo, como estuve con Moisés. Pero Dios no está con los cobardes ni con los desertores. Dios está con los esforzados, con los valerosos. Dios está con los valientes. Por eso, si viniste hoy en este ayuno agotado, la lucha te dañó tanto, levántate como un león. Vuelva a rugir, a dar un grito de combate, que se asuste el diablo, porque hoy vas a salir por aquella puerta levantando bandera de victoria. Oh Jerusalén, vístate de poder. Todo espíritu de cobardía, todo espíritu de desertor se ha arrepentido y echado fuera, porque somos hijos de aquel que nunca ha desistido. Somos hijos de aquel Jehová valiente y poderoso en batalla. Aleluya. Se fue y se juntó en la tierra de Tod con aquellos que eran ociosos. ¿Quién se quiere juntar? A Pastor Trinidad no le gusta gente ocioso, ¿verdad? Pero dejaron de ser ociosos porque tuvieron inspiración. Dejaron de ser ociosos porque encontraron un líder en quien inspirarse. Miren aquí, ¿qué dicen por ti tu gente? Hermano, cuando yo dije que los cultos no se tenía que suspender en la central ni en los anexos,
por días de lluvia. ¿Sabe por qué yo dije eso? Porque escuché murmuraciones de algunos miembros de algún anexo que dice: Orengo, oye, preparado ana, okitaha, ya oye, bouma, ore, ya le comay culto porque okitaha, vendo quille. How pues esa semana no reculto. ¿Qué inspiración le damos a nuestra gente? Que llueva, que haga tormenta, que no venga nadie, pero usted esté allí orando. No importa si no hace oración de 1 hora, pero esté allí con la Biblia en la mano. De repente viene una alma necesitada. De repente viene alguien. Entonces, usted cumplió, porque quien lo llamó no fue la iglesia, quien lo llamó fue Dios. Cobramos por el trabajo que hacemos y quien nos paga es Dios. Entonces, una inspiración. Los miembros saben que el pastor es el primero en llegar en la vigilia. Los miembros saben que el pastor es el primero en llegar en el ayuno. Los miembros saben que el pastor es el primero en llegar en la oración. Entonces tiene en quien inspirarse. Sea inspiración. Sea una inspiración para tu gente. Padre de familia que están aquí, sean inspiración para tus hijos. Y eso usted está dejando como un legado. Nosotros recibimos miembros y obreros de otra denominación que no tuvieron padres que los habían inspirado. Y nunca lo vieron como padre, porque eran irresponsables. Y algunos por causa de eso nunca se sometieron. Pero de repente llega en una iglesia bien formado, encuentra inspiración. Entonces dice: aquí tengo que formarme, aquí ya no voy a andar como andaba así, ahora tengo que formarme, porque encontró molde y encontró inspiración. Porque ¿quién no quiere ser usado por Dios? Todos tenemos ese deseo. Yo miro la vida de aquel hombre, aleluya, que trajo gran avivamiento, aleluya, Josías, para el pueblo de Israel. No encontró en su padre inspiración, ni tampoco en su abuelo, en Manasés, ni en Amón. No encontró inspiración. Entonces buscó en el registro de la Biblia y dice: se inspiró en David, su padre. Hermano, yo tuve un papá. Él no era predicador. Muchas veces le comenté al pastor Trinidad. Pero un papá que nos enseñó así: ñante, ñañemompa, evan la obra de Dios. A niña mañana momburiente. A niña mañana cora hay hiriéndote. Ñañe mompa ébana. Mi papá no tenía ministerio de micrófono, pero tenía ministerio de carretilla, de balde albañil, de cuchara albañil, y levantó la primera congregación evangélica que levantó allá en Remancito. Fue mi papá. Mi papá no era espiritual, no hablaba en lengua. Hasta su muerte nunca fue bautizado con el Espíritu Santo. Le reconocieron el presbiterio porque era por su trayectoria, pero nunca fue bautizado con el Espíritu Santo. Pero no había otro hombre más responsable que él. No se podía resolver una situación en un anexo, en una obra. Le llamaban al hermano Eugenio. Papá se iba allá y hablaba. Su palabra era documento y él siempre tenía la última palabra. Para mí fue una inspiración ver ese legado y decir: si mi papá con su poco preparación, él pudo lograr estructurar varias iglesias, yo también puedo. ¿Por qué digo yo también puedo? Porque me dejó un legado. Es mi inspiración. Aleluya, me dejó un legado.
Aleluya. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Un líder deja espacio a otro. Reitero, un líder deja espacio a otro. Un líder, aleluya, es inspirador. Ciertamente un líder no es patrón, pero es inspirador. El patrón paga y ordena para que se haga. El líder hace, muestra con su ejemplo cómo se hace y el resto lo sigue. Encontramos que aquí esta gente ociosa que se juntaron con él se volvieron guerrero poderoso. Hay pastor, ojalá que no haya en medio de nosotros. Él coordina, él canta, él junta ofrenda, él predica, él da la bendición final, todo. ¿Por qué no canta la hermana? Porque no sabe cantar. Y creo que ninguno alguna vez sabíamos cantar, pero se le dio oportunidad. Y así como Dios me capacitó, lo capacitó también, aunque esa capacitación yo nunca tuve. Hasta ahora no consigo cantar. Aleluya. Pero mire, es una suposición. Aleluya. El que está como miembro y tiene buen testimonio, tiene que cantar, tiene que coordinar y tiene que predicar en nuestra iglesia. Pastor, pero si no sabes hablar, está en los días de culto, de enseñanza, donde no hay mucha gente, entonces se le da allí, se le da oportunidad, porque el mismo Dios que me capacitó, Él está en su escuela, Él también lo puede capacitar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Y quiero mostrarle, aleluya, la segunda fase de esta declaración, o sea, de esta escritura que hemos leído. En el 11, aleluya, 4, dice: andando el tiempo, o pasando el tiempo, Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Israel volvió a caer en la mano de su enemigo, y justamente en la mano de los amonitas. Entonces los amonitas empezaron a afligir, a atormentar a los hijos de Israel. Y en ese momento ellos buscaron un líder, buscaron un guerrero. Y había miles y millones de personas en Israel, pero no había gente con esta cualidad, esforzado y valeroso. Entonces, en medio de aquella angustia, tenía que organizar su ejército, porque hasta este momento Israel no tenía rey. Aleluya. Israel era un reino teocrático, no era un reino monárquico. Entonces ellos debieran encontrar un líder, y buscaron un líder con cualidad, y encontraron a un Gete. Aleluya. No diga nada, pero tenga cualidad. Tu cualidad de lejos lo va a llamar la atención. Primero a Dios y segundo a tu líder. De lejos va a llamar la atención. Primero a Dios. Porque si hay algo que llama la atención a Dios, es la cualidad. Y Dios honra esa cualidad. ¿Se recuerdan cuando se presentó Satanás? Cuando se presentaron los hijos de Dios, también se presentó Satanás. Y Dios orgullosamente, por decirlo así, le dice al diablo: ¿viste a mi siervo Job con esta cualidad? Y le empezó a citar: varón temeroso, apartado del mal, y muchas cualidades más. Y le dijo el diablo: sí,
Lo he visto. Lo he visto. ¿Sabe por qué se mantiene así? Porque tú le has acercado a él y a todo lo que tiene. Quita ese cerco de protección y yo voy a atropellar con toda mi furia a ver si no te maldice en tu propia presencia. Y Dios le dice, está hecho. Voy a quitar. Solamente no toque su alma o no toque su vida. Y lo atropelló con toda su furia. Los hermanos saben cómo fue su calvario. En un día perdió toda la riqueza. En un día perdió a todos sus hijos. En un día perdió todas las amistades. En un día perdió la salud. Y estando en el polvo y del polvo se levantó. Y dice, y con todo esto Job no atribuyó a Dios despropósito alguno, sino que se levantó, adoró. Dios confiaba tanto en él y no encontramos en la Biblia otro hombre como Job, en quien Dios lo había puesto a tal prueba. Aleluya. ¿Cuánto adoras a Dios? Aparte de todas las cualidades que tenía Job, Job tenía una cualidad muy importante. Y era esa cualidad que se llama restaurador. ¿Cómo se llama esa cualidad? Restaurador. Cualidad muy importante. Ahí no, en las 5 cualidades que aparece allí, no aparece la palabra restaurador. Pero sí, leyendo la historia encontramos que su esposa se desvió. Y le dice, ¿y por qué no maldice a Dios si te muere? Pues ¿para qué quiere vivir en esta condición miserable? La Reina Valera 1909, creo que es la primera Reina Valera, casi Doro Reina, perdón, dice, maldiga a Dios y muérete. Nuestra Reina Valera 1960 dice, bendiga a Dios y muérete. Pero en la primera traducción dice, maldiga a Dios. Y Job le mira a su esposa y le dice, habla como una mujer fatua, como una mujer cualquiera. ¿Acaso no podemos recibir de Dios lo malo? ¿Acaso podemos recibir lo bueno solamente? Habla como una cualquiera. Todos miren aquí. El diablo tocó por su hijo. El diablo tocó por su cuerpo. El diablo tocó por su riqueza. Pero Dios no le permitió tocar a la esposa. La esposa no tenía ninguna cualidad. Pero tenía un marido inspirador, tenía un líder. Y la Biblia dice que él hacía sacrificio por su hijo. Era un sacerdote. Entonces encontramos terminando el libro de Job que Dios restauró a Job, no con otra mujer, sino con la misma mujer que desvió y perdió la esperanza. Tuvo con ella 7 hijos y 3 hijas, y el doble de todo lo que había perdido tuvo, aleluya, con esta mujer, no con otra mujer, con la misma mujer, porque tuvo un marido sacerdote, restaurador, intercesor, que nunca desistió de Dios. Nunca desistió de Dios. Qué bueno tener esa cualidad, restaurador. Porque en el cuartel donde nosotros estamos, vamos a tener gente herida. Vamos a tener soldados heridos. Soldados que tienen que ser alzados en brazos. No podemos abandonar a su suerte. Aleluya. Y ante toda la crítica, el pastor siempre es diferente o debe ser diferente. Debe ir por aquel que está herido y le pisan todo, y él tiene que alzar y traerlo y ser como Jesús. Nadie se perdió de todo lo que me ha dicho. El que tenía que perderse se perdió, el hijo de perdición. Pero de todo lo que tú me has dado, aquí tenés, Padre, ninguno se perdió. No hay cosas más maravillosas, miren aquí,
que en el silencio de la noche usted se levanta y ya no puede dormir. Y el Espíritu Santo trae en su corazón nombre de gente que alguna vez visitó la congregación. El pródigo, el desviado, el descontento que salió de la iglesia, el que dañó la imagen de la congregación. Pero el Espíritu Santo te dice: ore, clame, está en peligro, ore por él. Ese es un pastor. Otra persona no le va a comprender, pero pastor es pastor. Restaurador. La Biblia, la palabra salía con él, era aceptado por él, era instruido por él, caminaba con él según su paso. Los ociosos seguía los pasos y se inspiraba por él. En el momento cuando se necesitó un líder, dijeron: busquemos a aquel a quien hemos rechazado. Y aquí quiero concentrarme bien. Da una pregunta a tu hermano y decirle: ¿estás libre de problema? Si está en problema, eres igual que yo, decirle. Si está en problema, eres igual que yo. ¿Está libre de problema? Problema matrimonial, problema familiar. ¿Quién no tiene alguna vez problema familiar? Yo crecí con mis padres, con los dos ancianos, Eugenio Melgarejo, mi madre Dominica Encina. Las rodillas con callo orando por su hijo, porque todos mis hermanos habían desviado. Yo crecí comprando píldoras a mi mamá para que no le reviente el corazón. Cuando los policías enfrente mismo de ella le llevaban a mis hermanos presos. Yo crecí viendo todo eso, hermano. ¿Quién alguna vez no tuvo problema? El problema nuestro es que queremos presentar: ay, mi iglesia, la iglesia donde yo pastoreo, los hermanos son santos. ¿Quién te dice? Es lo que usted idealizó, pero no es así. Tampoco la iglesia donde yo pastoreo son los tremendos. No. Nosotros queremos mostrar una familia tan perfecta. Ay, que la esposa, ay, que los hijos, ay, que esto. La gente me pregunta cómo yo llevo a mi hijo. No. Yo sé el pecado de mi hijo, yo sé. ¿Me entienden? Esa cosa no puede servirnos de orgullo. Yo estoy por la gracia de Dios. Ellos están por la gracia de Dios. Y estamos prendidos por la cuerda de la misericordia. Ojalá que Dios no nos suelte. Es mi preocupación. Yo no tengo experiencia con hijos. Ustedes, papá, que ya sus hijos ya se casan, son abuelos, gloria a Dios. Pero yo estoy remando. No tengo experiencia con niños, ni tampoco con mi hijo adolescente. Mi deseo es que salga bien. Por eso agarro la palabra de Jesús. Señor, por eso yo me santifico por ellos. Jesús decía por los discípulos: yo me santifico por ellos. Busco ser sincero, busco ser honesto, busco... ¿Por qué? Porque eso le va a servir como una herencia de bendición a mi hijo. Aleluya. Aleluya. Porque todo ven el pecado de nuestro hijo menos nosotros. Porque nos ciega el amor por el hijo. Y es el problema de todos los padres. Todo nuestro problema. Todos los padres que estamos aquí.
No, mi hijo es el chico 10. No. Aleluya. Y yo quiero que observen aquí, aleluya, todos tenemos problemas. Ahora debemos saber lidiar con cada situación con cabeza fría, esperando la intervención divina a nuestro favor y reconocer que necesitamos de Dios. Cuantos fueron a hablar con este hombre, ellos tuvieron altercado, ellos tuvieron problema. Gesté con su familia, los ancianos con Gesté, y pusieron la mesa y empezaron a negociar, hicieron sesión de negocio. Y miren la madurez emocional que tuvo este hombre. La misma gente que lo habían rechazado y lo habían dicho que Gesté no califica para esto. Y habían quitado documento notarial y le echaron de su casa de entre sus hermanos. Ahora fueron a pedir auxilio. Hermanos queridos, mire, cuanto los ancianos que lo rechazaron volvieron a buscarle por necesidad, Gesté no lo echó en la cara lo que ellos hicieron. Ciertamente lo confrontó con la situación, con la verdad, pero él estuvo dispuesto a ayudarlo, claro, bajo condiciones claras, ¿verdad? Pero sí, él tenía capacidad para sentar y mirar la cara y decir, ¿y ahora cómo va a ser esa situación? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, ellos pusieron su oferta, él la puso el suyo, conversaron. Hermano, la madurez consiste en saber lidiar con la situación. En el momento todos somos espiritual, pero cuando vamos a tratar una situación, ay, que mi obrero se rechazó en la convención, ahí tiene que tener madurez, tener carácter de siervo de Dios. No, porque siempre mi anexo queda en el último lugar, la regional no le tiene tan en cuenta. No, si Dios te tiene en cuenta. Todas las veces que yo me voy, no le dan oportunidad, gente. Espera tu tiempo, va a llegar tu tiempo. Hermano, yo quiero que mire. Para vencer a nuestro enemigo y para resolver todos los problemas que ha surgido, no podemos cargar el peso del rencor del ayer. Así como en el matrimonio se perdona una y mil veces, en el ministerio debe haber ese perdón. En el ministerio debe haber ese perdón, ese brazo, ese hombro amigo, y seguir adelante. No estoy diciendo para que se tolere pecado. No, pecado es pecado. Pecado es disciplina, pecado es exclusión. Estoy hablando de problemas que surgen. Si es que nunca somos maduros para tratar un problema, una situación, nunca vamos a llegar en las alturas donde Dios quiere que lleguemos. Conozco gente con ministerio tremendo que han recorrido como el pueblo de Israel todo el desierto y todavía no encuentra lugar donde quedarse. Salta de una iglesia, de un ministerio a otro ministerio, porque nunca pudo resolver problemas. Nunca supo resolver problemas. Y Dios nos llamó para cosa grande y no podemos cargar el rencor del ayer, o no podemos cargar, aleluya, lo que nos pasó años atrás, tanto para escudarnos con eso o como para apuntar a otro. Se perdona, se deja pasar, la vida continúa
y debemos llegar a la meta. Y debemos cumplir la misión. Porque el mismo Dios que restauró a Job te puede restaurar a ti. El mismo Dios que lo bendijo a Job te puede bendecir a ti. Entonces, corra en esta dirección, porque lo que Dios te prometió, Dios te cumplirá. Dios te cumplirá. Diga aleluya. Aleluya. La tercera parte de esta historia, y ya voy terminando. Aleluya. Cuando le eligieron líder y lo llama caudillo, este hombre, aleluya, se puso en pie en un lugar que se llama Mizpa. ¿Le suena esta palabra? Mizpa y Sen. ¿Le suena esa palabra? Si no le suena, ¿se recuerdan la palabra? Hasta aquí nos ayudó Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó. Mizpa y Sen van relacionados. Era el lugar donde cuando los israelitas pasaban momentos de aflicción y de tormento de parte del enemigo, se iba en ese lugar. Allí había un altar y allí ellos oraban. Entonces, la primera cosa que hizo el pastor Gesté cuando le entregaron la congregación, agarró al pueblo y lo llevó a Mizpa. Y los miembros hablaron uno con el otro y dijeron: Pastor Gesté nos congrega en Mizpa. Y la voz corría: Pastor Gesté nos congrega en Mizpa. Mizpa era el lugar de oración, y él sabía muy bien que en ese lugar se resolvía lo grande conflicto. Cuando ya no sabe qué hacer con los problemas, no grita a la congregación, no amenaza a nadie. Vaya a Mizpa. Yo hablé con un marido y me dice: pastor, mi esposa no me ayuda y estoy en esta situación. No ora conmigo, no ayuna conmigo. Yo me quiero esforzar, pero ella no me ayuda. Y le miré bien y le dije: pero ¿quién es el sacerdote en la casa? ¿Eres inspirador o eres alguien que quiere que te lleve en carretilla? Hermano, yo nunca le exigí a mi esposa que se levante en la madrugada para orar conmigo. Nunca le exigí desde que nos casamos. Bueno, cometí la equivocación que cuando nos casamos, a la que nos esté mirando allí, que cuando salíamos en las campañas, en los congresos, yo le dejaba arrodillado. Dice: yo voy a predicar y vas a orar. Mientras yo predico, vas a estar arrodillada allí. Y entendí que eso no funcionaba así. Entonces nunca más le molesté. Pero esa madrugada fría en casa y orando, de repente la gloria de Dios toma la pieza. No hay más nadie que se queda. Ella a mi lado hablando en lengua, Moisés en la otra pieza orando a Dios. ¿Quién lo hace? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Entonces, inspirador, líder, lleva al pueblo a Mizpa. Se recuerda la victoria de Israel con Samuel. Ese día quitaron agua en Mizpa y derramaron. Hicieron sacrificio, ayunaron ese día. Y ese día Samuel dio un sermón y dice: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová vuestro Dios y quitad los dioses ajenos de entre vosotros, a Astarot y a Baal, si los desecháis, Jehová peleará por vosotros. La misma cosa hizo Gesté, lo llevó en Mizpa, lo dio su palabra de parte de Jehová.
No hable desde tu capricho, no hable desde tu herida, hable desde Mizpa. Hable desde Mizpa. Es diferente cuando un predicador sale, Pastor Trinidad, del lugar santísimo y viene. ¿Te recuerdas de los sacerdotes? Que después de ver esa gloria que brillaba, tenía 6 piedras, aleluya, en el pectoral, aleluya, izquierdo, en el derecho otros 6. La gloria de Dios que reflejaba del arca del pacto, reflejaba por esas piedras preciosas, aleluya, y esa piedra preciosa reflejaba por la cortina y traspasaba la gruesa cortina, y el pueblo sabía que Jehová estaba con el sacerdote. Todas las veces que el sacerdote salía, el pueblo sabía que el sacerdote tenía palabra nueva, palabra no repetitiva, palabra de Jehová, porque había estado con él. Y dice, y lo habían reconocido que habían estado con Jesús, decía por Pedro, por Juan, que eran hombres sin letra y de vulgo, pero sabía la unción que tenía, aleluya, decía que ellos habían pasado en la escuela con Jesús. Eso es lo que necesitamos. Tenemos familia derrotada. Tenemos congregaciones derrotadas. Falta que vuelva a Mizpa. Allí escuchará palabra de Jehová. Allí escuchará Jehová hablando y Jehová dando victoria. Porque en toda la Biblia Dios prometió victoria. En toda la Biblia Dios prometió triunfo. ¿Y por qué no vive ahora esa victoria, ese triunfo? Porque falta volver a Mizpa. ¿Cuánto adora su gloria, hermano? Yo siento una autoridad de Dios aquí. La unción es tan importante. Nosotros estábamos en una congregación en conflicto. ¿Sabe que los miembros le querían pegar al pastor? Y el pastor no quedaba atrás también. Casi leyó el versículo del buceador: mejor dar que recibir. Y ese conflicto estaba allí. Yo inicié la reunión y vi que era como una manifestación de campesinos sin tierra. Entonces yo sentí, no fue que el Espíritu Santo me habló, y miré al pastor Trinidad, y estabas allí con esa cara fea, no de siempre, a veces cuando a alguien algo le preocupa. Y le dije: pastor, da una palabra, después yo sigo con la reunión. Y empezó con como ese motor viejo que arranca y se tiene que calentar, y está. Pero de repente, hermano, cayó la gracia. Se cambió su cara y ya saben, levantó Hermano, la unción llenó el lugar. Yo tenía como 10 puntos que tratar, ¿te recordás? Y los hermanos se levantaron, abrazaron al pastor, se perdonaron. Porque ¿de dónde vienen las contiendas? La guerra entre vosotros. No son de vuestras carnalidad. Y terminó ese día que el Espíritu Santo tomó, aleluya, la congregación. Y la congregación se restauró, el pastor se restauró. Todos salimos hablando en lengua, hermano. En Mañamina veo obreros, a niña embotado, necesitamos la unción, decirle, necesitamos la unción. No te hagas de desentendido. Necesitamos unción, poder. Esa es la vida de la iglesia. Aleluya. Necesitamos volver a Mizpa. Hay obreros que no ora 1 hora por día. Predica, transmite muerte a la congregación. Siempre el mensaje de siempre. Hace un culto apurado. Como decía, no hay inspiración en nada. Imagínense, ni el diablo quiere hacer un obrero. ¿Cuánto más Dios? Porque el diablo exige de sus seguidores. Exige mucho.
Aleluya. Y esta es la última batalla. El obrero, después de llevarle al pueblo a Mizpa, agarró un soldado y envió a decirle al rey de Amós esta palabra, Amón, perdón, aleluya. Le dijo de esta manera al moabita, al rey de los moabitas, en el 11:15 de esta manera: así ha dicho Jefté, Israel no tomó tu tierra, ni tomó la tierra de los hijos de Amón, ni de los moabitas, ni de los amonitas. Porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el mar Rojo, hasta llegar a Cades. Antes de ese versículo está en el contexto arriba, que el rey de los amonitas le envió mensajero y le dice: por cuanto Israel tomó la tierra nuestra, cuanto subió de Egipto, nosotros hoy vamos a tomar la tierra de Israel. Ahora pues devuélvanle la tierra a nuestra gente y estaremos en paz. El enemigo estaba reclamando un territorio perdido. Observen, el enemigo estaba reclamando un territorio que perdido. Lo que conquistaste hoy, aleluya, eso van, se termina, los demonios van. Pero no te olvides que la Biblia dice, y lo dejó a Jesús por un tiempo, va a volver por el territorio que le conquistaste. Por eso hay hermanos que cuando descuidan la vida espiritual, ya le gusta nuevamente el vóley, le gusta el pique, le gusta cualquier música, vallenato que escucha por ahí, le mueve la pierna. ¿Me entiende, hermano? Aleluya. No está muerto el diablo, tampoco está pisado por tu pie, está pisado por Cristo. Pero cuidado que te puede agarrar de tu pierna. Estamos en una batalla constante. Entonces, lo que más me emocionó mientras yo estaba leyendo esta parte unos meses atrás fue que este Jefté era un hombre que conocía su historia y conocía la Biblia, hermanos queridos, cómo era el caso. Alguien que cuando el enemigo le reclamó, le echó fuera por la palabra y le dice: no, ese no fue así. Israel salió de Egipto, anduvo por la tierra desértica hasta que llegó a Cades. Y en Cades, yo quiero que mire el 11:15, 11:16, aleluya, 11:17, aleluya. Entonces Israel envió mensajero al rey de Edom diciendo: yo te ruego. Ese le estaba diciendo, le estaba explicando la historia, que pasemos por tu tierra. Pero el rey de Edom no le escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades, porque estaba prohibido atropellar tierra ajena. Y si pasaba por tierra ajena, si tomaba una fruta debiera de pagar. Si tomaba agua, ellos debieran de pagar. Aleluya. Entonces el 18 dice: pero después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón, y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Envió Israel mensaje a Sehón, rey de los amorreos, el rey de Hesbón, diciéndole: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fijó de Israel para darle paso por su territorio, no se fió, sino que reuniendo Sehón a toda su gente, acampó en Jasa y peleó contra Israel. Pero Jehová, el Dios de Israel,
entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel. Y lo derrotó y se apoderó Israel de toda su tierra, de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderó también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jabot y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová, el Dios de Israel, desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretende tú ahora, demonio, apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer tu Dios Quemos, ¿no lo poseeríais tú? Así, todo lo que le desposeyó Jehová, nuestro Dios, delante de nosotros, nosotros poseeremos y conquistaremos. El que pueda, adore. Agarrar lo que Quemos te dio, pero lo que Jehová nos dio a nosotros y desposeyó a nuestro enemigo, nosotros poseeremos, y ese es nuestro territorio legal y legítimo. El enemigo no tiene nada que ver en esta obra, porque esta obra es de Jehová. Adore a Dios. El enemigo no tiene nada que ver en el anexo donde tú predicas, porque ese anexo pertenece a Dios. Los territorios que hemos conquistado, Dios nos ha hecho conquistar. ¿Acaso no vamos a predicar allí como Jehová nos había dado el mensaje del evangelio, tajante, seguro y directo? Porque sentimos que es un territorio ganado. ¿Y por qué tienes que doblegarte ante los predicadores falsos? ¿Y por qué tienes que traer visión de otro predicador o querer traer para meter aquí? La iglesia men tiene identidad. Grito más fuerte: la iglesia men tiene identidad. La iglesia men tiene principio. La iglesia men tiene doctrina. Aleluya. Porque lo que Jehová desposeyó a los enemigos, ahora nos pertenece a nosotros. Mira aquí, por favor, mira aquí, mira aquí, mira aquí. Muchos han perdido, pero nosotros seguiremos conquistando. Sea seguro en esta predicación. ¿Por qué tienes miedo para corregir algún pecado dentro de tu iglesia? ¿Por qué se te tiemblan los pulsos ante un empresario? Ante una hermana que quiere vestirse de cualquier manera. ¿Por qué, aleluya, se te tiembla la pierna, pastor, para enseñar la santidad? Esa es la herencia de Jehová. Jehová nos entregó para ministrar. Hemos crecido así. Vamos a ir creciendo así. Vamos a permanecer así. El que quiere ser de Quemos va a ser de Quemos, pero Jehová es Dios en este lugar. Anoche en la reunión de los obreros, justamente existió en la convención ese que un obrero para ser recibido como diácono, un cooperador, debe tener bautismo con el Espíritu Santo. Una de las doctrinas fundamentales de la iglesia pentecostal. Aleluya. Debe ser bautizado con el Espíritu Santo. O si no, no puede ser diácono y no puede escalar ministerialmente. Y la evidencia es hablar en nueva lengua. Yo fui bautizado pero nunca hablé en lengua. No, se tiene evidencia. Es hablar en nueva lengua. Ay, pero yo no sé si alguna vez me bauticé, pero yo siento al Espíritu todavía. Porque Dios no es Dios de confusión. Otro dice, pero mira, se va a bautizar. No, Dios no es Dios de confusión. Dios es Dios de orden.
Yo no, cuando Jesús me bautizó con el Espíritu Santo, yo tenía 7 años, hasta hoy me recuerdo, hermano. Yo quería atacar, mi boca no podía. Hablaba en misterio, salí de la iglesia, fui en casa y tenía un poco de vergüenza. Cuando me arrodillé en la noche, de repente, en lengua. Y hasta ahora sigo hablando en misterio, hermano. Una de las doctrinas fundamentales es eso. Pero no, y la gente, y el que no se bautiza puede ser un buen miembro, no puede ser obrero. ¿Cuánto adoras a Dios? Puede ser un buen tesorero, puede ser un buen secretario, un buen profesional dentro de la iglesia. ¿Amén o no amén? Aleluya, gloria a Dios. Y mire, conoció su historia de tapa a tapa y le cerró la boca al enemigo. No hay cosas más maravillosas tener un líder que conoce su historia. Y tener un líder que conoce la Biblia. Yo estudié marketing para la venta. La primera cosa que teníamos que conocer era el catálogo, era el producto. Y después están las estrategias, pero la primera cosa, la estrategia no vale si es que uno no conoce el catálogo. Y debe conocer el catálogo. Entonces, imagínense, yo soy pastor, yo cuidé la obra de los 15 años, hermano. Y para que ponga excusa y diga, yo no conozco la Biblia y la Biblia todos los días está en mi mano. Y para que usted diga, yo no sé, yo no entiendo, no, usted tiene que leer. Pastor Alfredo me dice, cuando yo me casé con la hermana Elga, apenas ella tenía 17 años. Pero ella ya leyó la Biblia 7 veces, toda la Biblia, en 17 años. A ver si hay una jovencita. Tenemos un obrero, un evangelista que se quiere casar, pero con una mujer que conoce la Biblia o que ya leyó la Biblia 7 veces. ¿Y a qué bendición lo llevó eso? Conocer la palabra. Da gusto escuchar, hermanos queridos, gente que conoce bien la palabra. Gente que conoce bien la palabra. Esos movimientos que anteriormente había, no los criticamos. Pero quiero preguntarle, zapato de fuego, avivamiento y grito, ¿dónde están? ¿Vieron alguna vez? Otro me dice, se fueron todos al Chaco. Terminó en Ciudad del Este, pero se fueron todos allá. Todo movimiento que no se origina a través de la palabra es un movimiento carnal, por más que es parecido a espiritual. Pero es un movimiento emocional, carnal. Un día yo recibí una invitación para participar en un congreso de avivamiento en Buenos Aires, que iba a venir un evangelista de Estados Unidos para ministrar a pastores. Y como yo tenía muchos conocidos en Ciudad del Este, me dieron la entrada, me dijeron, vale por 3 días de hotel y la entrada para estar allá, para recibir al Espíritu Santo. Y se iban la gente. Y yo leí esos libros, Buen Día, Bienvenido, La Unción, El Tabernáculo. Yo leí todos esos libros. Me emocioné y dije, yo me voy. Pero después empecé a pensar y me fui a la Biblia. Y dije, ¿cuánto Espíritu Santo hay? Si yo ya recibí el Espíritu Santo. No es necesario que alguien me escupa o que me tire el saco o que me empuje la cabeza para que yo reciba. Hay solamente un Espíritu Santo. Es bautismo con el Espíritu Santo a los que no tienen. Y es restauración a los que ya recibieron pero perdió.
Entonces eso es lo que buscamos dentro de la iglesia, bautismo con el Espíritu Santo. Y el que no habla en lengua dice: hermano, alguien quiere oración para que sea restaurado, pasa a esa persona para ser avivado. De ahí, hermano, no existe otro poder. Y si existe por ahí es superficial. Entonces, centrado en la palabra, vamos a seguir con este ministerio. Y movimiento va a venir. Cuando nosotros estábamos todavía por Ciudad del Este, yo me recuerdo que era el movimiento del vino nuevo. Y venía uno a ministrar y miles de gente, no sé si Ignacio se recordaba. Hermano, y hacía que tomaba vino 7 veces así en forma simbólica y se quedaba borracho. Y era cientos de personas. A ese tiempo se le decía, se alquilaban las pirúas, los compi antiguos, y se cargaba la gente ahí, se llevaba en su casa y se reía y se orinaba todo. Era un movimiento y la gente, el poder de Dios, pero no hay conversión, no hay salvación de alma. Entonces aquí, hermano, aquí, ante todos los movimientos, palabra. Isaías dice: el que no hablare conforme a esto es porque no le ha amanecido. A la ley y al testimonio, el que no hablare conforme a esto es porque no le ha amanecido. Va a venir movimiento y va a pasar y va a venir otro y va a venir otro más. Pero nosotros debemos estar como Gesté, centrado en la palabra. Centrado en la palabra. Agarra tu Biblia y decir: centrado en esta palabra. Hay un compromiso. A partir de hoy yo voy a leer más la palabra. A partir de hoy yo voy a leer más la palabra. A partir de hoy voy a leer más la palabra. Quiero que te pongas sobre tus pies, por favor. Última cualidad de un líder: ser de palabra. Última cualidad de un líder: ser de palabra. Ser de palabra. De palabra. Yo quiero que mire: de palabra. Promesa, cumplí. Prometiste algo, cumplí. En el capítulo 11, versículo 32, ya no lea, yo le voy a leer. Aparece que Dios le dio a Gesté toda esa tierra. Lo derrotó a todos esos enemigos. Pero vuelve a su casa. Y la Biblia dice que tenía una única hija. Y era la única que tenía. Y no tenía fuera de ella otra. Miren lo que la palabra encierra. Y él había hecho una promesa: la primera persona en salir cuando yo regrese en victoria de la batalla, la primera persona en salir, yo voy a sacrificar para Jehová. Ven mañana ponerse de hermano. Aquí hay un misterio. Y la Biblia dice que cuando Gesté llegó, salió su hija, y cuando la vio, la rompió su vestido, diciendo: ay, hija mía, es verdad que me has abatido tú misma. Has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado mi palabra a Jehová y no podré retractarme. Le he dado mi palabra a Jehová y no podré retractarme. Y su hija le pregunta y le dice: yo tengo que sacrificar. Dios prohibía, en la ley está el sacrificio de seres humanos. Alguno erudito dice que la mantuvo bajo el pacto del celibato, que nunca se iba a casar. De esa manera lo santificaba a Jehová. Otro dice que fue veraz, que fue literal, que lo mató. Ahora que quedó como del pacto del celibato, que lo mató, dice que él cumplió su palabra. Y lo que me llama la atención fue que su hija le dice: papá, ¿cuál fue? Y este fue: haz lo que le prometiste a Jehová. Porque siempre involucró a su familia bajo el yugo de la responsabilidad ministerial.
Involucró a su esposa tampoco reclamó. La hija entendió. Todos los hijos de pastores me levanten la mano. Hijo de obrero, todos me levanten la mano. Pero tu papá ya se fue. Pero mire aquí, el que tiene llamado lleva en cuenta, pero no es tanta responsabilidad para él acordarse de tu cumpleaños, del aniversario de su boda, porque hay momentos que nos arde la pasión por la obra de Dios. Yo no sé eso que yo voy a hacer mi vacación porque está llegando el cumpleaños de mi hijo. Yo no sé. Yo quiero que mire aquí. Y ese que tú le das a tu padre sin reclamar, hijo de pastores, me levante otra vez. Eso que tú le das a tu padre, usted lo está dando para Dios como una ofrenda. El diablo te va a decir, tu papá nunca tuvo tiempo para vos, tu papá, y usted nunca tuvo tiempo también para estar al lado de su papá. Y otra cosa más, es tan importante comentarle a los hijos la lucha que uno está pasando en el ministerio, no el problema del ministerio. No es necesario que ni sepan ellos eso, pero la lucha. Hijo, estoy pasando una lucha. Y sabe que yo soy pastor, y soy papá, y soy marido, y me cuesta un poco estas tres responsabilidades. Te necesito, viajar conmigo, orar conmigo, comentar. Entonces se siente partícipe, involucrado en el trabajo ministerial. ¿A cuántos hijos de pastores yo he llorado con ellos? Corazón roto. ¿A cuántos hijos de pastores? Esos días enterramos al hermano Aníbal. Muchos hombres de Dios llegaron ahí diciendo, él me ganó, ahora yo soy pastor. Él me ganó. Tuvo algún desliz en su vida. Y también había hijos ingratos. Papá nunca tuvo tiempo. Yo quiero que miren, por favor. El que tiene llamado en la casa es el papá, es el pastor. La esposa está para acompañar porque es ayuda idónea. Y los hijos. El que tiene llamado en casa soy yo. Y mi hijo me tiene que acompañar. Mi esposa tiene que decir, amén, aquí estoy. Ella tiene detrás de mí. Pero quien llamó, Dios, aquí está. No será en Virecondo y Potay. No será Uya y Maui Sebe o reunija o reclamama Sebe. Ese es pecado. Los hijos tienen que arrepentirse. Y a partir de hoy le tiene que decir a papá, vamos a comprender el peso que lleva encima y vamos a ayudarte. Y todas tus faltas para mí es una ofrenda para mi Dios. ¿Cuánto adoras a Dios? O si no, va a llegar momento, hijo de pastores, y Satanás le va a decir, tu papá nunca tuvo tiempo. Tu papá tuvo tiempo para las hermanas más malas de la iglesia. Tu papá tuvo tiempo para todas las brujas ahí del barrio, pero nunca para vos. Oró por el endemoniado, pero en tu cumpleaños no estaba. Y se llena de raíz de amargura. ¿Me entiendes? Eso es lo que el diablo quiere hacer contigo. Te quiere hacer desviar, te quiere llevar, te quiere traumatizar. Pero hoy le ponemos al diablo a descubierto y le pisamos en el nombre de Jesucristo y lo echamos fuera. Misionera, ¿quiere festejar con el misionero el día del aniversario de tu boda? Está invitado el marido para predicar en ese congreso y no puede tener contigo una cena romántica. Acompañarle en ese culto glorioso. Por allí Dios concede de venida a un lugar lindo, un hotel lindo, porque Dios no fallará. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Aún las mínimas necesidades Dios sabe. Pero si te quedas en tu casa con cara larga, ese fue, no valora, ese fue el primer beso que yo recibí, el primer abrazo, olvídate de eso.
Poné a Dios en primer lugar. Sobra mucho beso todavía. Sánate hoy, sánate hoy. Hijo de pastores, sánate hoy. Esposa de obreros, sánate hoy. Obrero, sánate hoy. Obrera, sánate hoy. Fondo en el teclado allí. Aleluya, sánate hoy. Pon tu mano sobre tu corazón ahora. Si te vas a recordar por un enojo del ayer, aleluya, recuérdate para sanar. Traiga memoria, pero para sanar. No sigue cargando sobre tu vida, sobre tu hombro, cargas pesadas que no te deja avanzar. Uriandara basuiri andara manai. Uriandara basuiri andara manai. Chokoto menei ki andara maso manai. Uriandara basuiri andara manai. Lo de ayer pasaron, terminaron lo que fue de antes. Estamos viviendo un tiempo nuevo y este ayuno es un ayuno, aleluya, de restauración. Restaura tu corazón ahora. No antes cargando conflicto, aleluya, dentro de ti que tú no has podido resolver en años. Ahora sánate. Un obrero sanado tiene potencial. Un obrero sanado tiene unción. Un obrero sanado tiene mensaje. Un obrero sanado tiene mensaje. Un obrero sanado puede dar amor. Un obrero sanado puede dar todo. Olvida la pesadilla del ayer. Yo quiero orar por ti ahora. Aleluya. Voy a pedir al pastor Trinidad pasar aquí, levantar la mano hacia estos obreros mientras ministra usted. Queremos orar por su vida. Reciba sanidad, recibí bálsamo. ¿Qué tal precio por mi vida ha pagado? Como el Señor Jesús, nadie me ha amado. Reciba ya. Sublime es el amor de Jesús. ¿Quién como Jesús, santo y sincero, verdadero, puro y abnegado? Levanta una mano al cielo, otra mano poner sobre tu corazón y decirle a Dios: dame restauración. Resplandor de gloria inigualado, sublime es el dame amor restauración de Jesús. ¿A quién compararé su amor y su justicia? Ahí está Dios Y restaurando. aunque su mar es toda la Take delicia, no encontraré como él. ¿A quién compararé su amor y su justicia? Y aunque su mar es todas las delicias, no encontraré como él. La tormenta pasará, el mar se calmará, Retire sus hijos. vendrá un día nuevo. Retire sus
eso, sí. El dolor pasará. Se queda en esa parte. La silla, esa parte se retira. Tus luchas terminarán. Llegó tu Traiga tu alegría, familia. llegó tu milagro, tu respuesta vendrá y no tardará. Traiga tu familia. Contigo Él te alcanza fuerza para poder vencer. Vale la pena ser fiel, vale la pena luchar. Tu recompensa vendrá y no tardará. Jesús está contigo, Él te alcanza fuerza para poder vencer. Muchas veces en tu vida llegaron los problemas, parecían difíciles. Dije voy a luchar, voy a alcanzar lo que Dios me prometió. Traiga su familia aquí, obrero. Si no está con la familia, pase usted. Jesús está conmigo y en Él tengo fe. Si me siento cansado, Él lucha por mí. Los vientos pasaron, la alegría llegó y ahora soy un vencedor. Levante esa mano de vencedor. Vale la pena ser fiel, vale la pena luchar. Tu recompensa vendrá y no tardará. Jesús está contigo, Él te alcanza fuerza para poder vencer. Levanta tu mano de vencedor y cántale. Vale la pena ser fiel, vale la pena luchar. Tu recompensa vendrá y no tardará. Jesús está contigo, Él te alcanza fuerza para poder vencer. La melodía me da esta bendición para mí poder ministrarle. Me entregarían su cabeza para orarle. Pastor Trinidad, Dios te está usando mucho en este tiempo y te va a usar más todavía. Va a empezar un tiempo de milagro para tu vida. Esa oración que me hiciste a sola, cuando nadie te escucha y nadie estaba allí, y me pediste que te acompañe con milagro. Yo he escuchado esa hora difícil, esa madrugada oscura y gris para ti. Y hoy te confirmo en público lo que me pediste en secreto, dice el Espíritu de Dios. Porque tus secretos son míos. Y por cuanto no me reservaste nada de mí, yo daré para ti abundancia. Abundancia de presencia, abundancia de autoridad, abundancia de gracia. Y hoy descansa en mí, dice el Señor, porque tu vida y tu familia yo tengo controlado. Yo conozco tu chapa.
Y conozco tu entrada, dice el Señor. Así dice el Espíritu de Dios. Venga la familia pastoral aquí. Mientras Ignacio ven junto a su padre. Quiero orar por usted. Señor, hoy tengo esta bendición. Fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, Y el sufrimiento Dios. de su Padre es el sufrimiento de Él, es la carga que conllevan todos juntos. Dale la capacidad para mis aguantar, manos, para entender. aunque no tenga Dale la bendición. fuerza. Y dale la oportunidad a este hijo de ver a su Padre. Levanto mis manos cargadas. ¿Sabe qué? El tiempo de Dios hace rato ha llegado a tu vida y Dios está usando mucho tu vida. A veces oro por tu salud, pero el Señor me dice, ora por Él para que no se desanime. Para mí es una alegría y es una gran satisfacción verte como Dios te usa. Cuente con este hombro y con esta rodilla, porque viento el obrar de Dios en tu vida. Yo como compañero tuyo sé que tengo que orar más por ti. Gente viene y gente va, no te fíen. Mantén tu altar, que yo desde el altar hablaré a mi pueblo. Y no te preocupa de nada. Tu economía yo conozco y sé y la tengo controlada. Habrá para ti abundancia antes que termine este año. Y esa deuda que tienes, déjalo en mi mano. Yo seré por ti. Uriandara basuiriandara manay. Y manténgate íntegro, fiel. Que servirá de inspiración para muchos, porque yo apresuro mi obra. Uriandara basuiriandara manay. Ahora reciban todo lo bueno que yo te prometí, dice el Señor. Bendiga a estos misioneros, Señor. Para adorar, Bendiga a Padre. estoy aquí Bendiga a para Dios. cantar y Bendiga, bendecir. Señor, este niño. Hoy te Bendiga a tu siervo. abriré toda mi alma, Úsalo escucharé con mucha calma en el lugar donde lo está que ministrando. tienes que decir. Aquí está el misionero que Hoy representa a toda quiero la ser familia. bendecido. Bendiga a la misionera Mi Eva. corazón está preparado. Aquí está tu siervo, esposo, abuelo, padre, pastor. Nada más me interesa. Hoy tengo más prisa, más de ti quiero tener. Renueva, Señor. Renueva, Señor. Renueva. Renueva.